Está cerrado eso, ¿no? Ahí. Ya, voy a ver el asunto de gráfica, ¿no? Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, lo primero que voy a empezar a escribir aquí. Bueno, conocida como la base de datos Ascombe, es una base de datos bastante conocida, ¿no? Porque tiene una cierta característica especial. Yo la bajé en un SSB. Bueno, la verdad es que lo hice, ¿cómo lo explico? A ver, voy a compartir primero el... que lo estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Voy a Sí. revisar, ¿sí? El escritorio, ¿sí? Ya. Se llama el cuarteto de Ascombe, que es bastante famoso. Si uno lo ve de esta forma, vamos a ver aquí. Este es un conjunto de datos que está acá, ¿no? ¿Sí? Yo lo que hice es tomar esto de acá, puse un control C y lo copié. Bueno, yo tengo aquí un programa que yo uso, que el CATE lo copié acá, ¿no? Es copiar y pegar. Y de aquí le puse un nombre, le puse este nombre que está acá, Ascombe CSV, que son los datos que están aquí, y enseguida lo tomé de aquí, ¿no es cierto? Como le puse Ascombe CSV, el separador, el tabulador, que lo escribe T, y usa este punto decimal. Entonces, lo que tenemos aquí es la base de datos esa que les mostré, son 4 datos, son 4 grupos de datos que están aquí. X1 y su 1, X2 y su 2, X3 y su 3, X4 y su 4. ¿Ya? Esto es un conjunto de datos bastante conocido porque tiene algunas particularidades, ¿no? Fíjese, voy a aplicar, aquí estoy usando la forma antigua de aplicar, ¿no es cierto? El Cbind es para estoy uniendo las columnas y le estoy calculando la media. Le estoy calculando, el 2 significa por columna. Lo estoy haciendo ahora con la forma habitual de usar el R para calcular esto, sin usar la dplyr, la que teníamos anteriormente. Entonces estoy calculando la media de X, de los X y la deviación estándar de los X, de las columnas X que están acá, X1, X2, X3, X4, aquí están calculados. Y si calculo eso, todos los datos tienen la misma media, que es 9. Voy a calcular primero el de arriba, la media. Todos los datos tienen media 9, los X. También tienen casi la misma desviación estándar. La variación es
Bueno, es la misma realmente. Tiene la misma variación estándar. Algo parecido ocurre con los sí. Tienen la media es la misma. La desviación estándar es la misma. ¿Ya? Y vamos a hacer ahora, vamos a escribir el ASCOM para que lo tengamos en pantalla ahí. Los datos. Si ustedes se dan cuenta, son 11 datos, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo aquí, vamos a aplicar la regresión lineal, ¿sí? El LM significa modelo lineal, linear model. Siempre la base de datos, cuando le pongo el signo peso, y inmediatamente me aparece ahí cuáles son los elementos, las columnas que tiene, y uno puede escoger alguna columna de acá, ¿no? Con ese símbolo. Es el símbolo que se usa para escoger alguna columna de la base de datos ASCOM, ¿ya? Entonces estoy diciendo la regresión lineal entre la Y con la X, la X1 con la X1, ¿ya? Que le llamé regresión lineal 1, hago lo mismo con las otras, ¿no? Hago regresión lineal entre el X2 y el ISU2 y obtengo los siguientes valores de regresión lineal. Si vemos qué dato aparece ahí, aparece la fórmula de la regresión lineal y aparece el coeficiente, los coeficientes que son el intercepto y el valor, el otro es la pendiente, ¿no? De la resta de la resta, ¿no? De la resta de intersección. Tiene intercepto en 3 y la pendiente 5, 0,5. La segunda, si lo vemos, tiene también lo mismo, ¿no? Tiene prácticamente la misma y por lo tanto las regresiones lineales de todas ellas tienen exactamente casi los mismos valores, ¿no? Bueno, este es 4.9997 y el otro tiene 0.5. Entonces, uno podría predecir que si los datos tienen las mismas medias, las mismas desviaciones estándar y la resta de regresiones es la misma, uno puede decir los datos son casi iguales, ¿no? Son muy parecidos. Pero la pregunta, ¿será así o no? Y la gracia de esta base de datos que demuestra que efectivamente no siempre, que no es así, que pueden tener la misma regresión lineal, todos los datos iguales, o sea, todos los estadígrafos iguales, pero pueden ser datos muy distintos, ¿no? Voy a explicar, bueno, bueno, esto es un parámetro, ¿no? Lo que hace esta función que está acá, lo voy a poner aquí, voy a escribir acá, gráfica, un parámetro que grafica por fila, y este C significa 2 columnas y 2 filas. Grafica una matriz de gráfico, voy a escribir así. Dos por dos. Escribe así, 2 por 2. El X de 2 por 2. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, la primera que está aquí es una instrucción que es el plot, ¿no es cierto? Va a dibujar el ASCON 1 con ASCON 2 y aquí le estoy poniendo los límites del I, el I que se mueve entre 0 y 15, ¿no? Si yo pongo corro ese, me aparece este valor que está acá, ¿no? Esta es la forma que tiene, la primera. Y la segunda, el ABLine, lo que hace es escribir la recta de regresión. ¿Qué es eso, no? Pasa por ahí. Entonces, cuando escribo el otro plot, lo va a hacer como otra fila y el readline me va a hacer de esa forma.
Si ustedes verifican los datos del primero con los datos del segundo, son bastante distintos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a escribirlo todo junto, en un solo gráfico, con los 4, para que lo podamos comparar. Este lo vamos a agrandar para acá, para que lo veamos mejor. Este para acá. Si ustedes se dan cuenta, los 4 datos tienen las mismas medias, las mismas desviaciones estándar, la recta de regresión lineal es la misma, pero miren los datos. Fíjense los datos como están acá. ¿Ya? Y este está así. Imagínense que están así, solamente que hay un valor que está bastante lejos acá, y este ya se juntan todos los datos por acá, y hay un solo dato ahí arriba, ¿no? Sin embargo, da la misma media, la misma desviación estándar, y la misma regresión lineal, ¿ya? Por eso, digamos, conocido este conjunto de datos, porque muestra que el tema es que no siempre con los taquígrafos iguales uno puede tener bases de datos iguales. Ya, los datos pueden ser bastante diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Un archivo de texto, claro. No, 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 para nada. No, el CATE. No, el CATE, lo que estaba explicando cómo la saqué, ¿no? Pero eso se la voy a subir también la base de datos tal cual está ahí para que la lean. ¿Sí? Sí, claro. Sí, con el nodo sin problema. Y también lo pueden hacer, lo pueden escribir ¿cómo se llama? En Excel y lo graba como CSV, digamos, ¿sí? O si no, lo lee de la otra forma, porque acuérdense que en la clase pasada vimos cómo leer archivos Excel, ¿se acuerdan? Así que todo eso no tiene ninguna otra cosa distinta, ¿no? En la línea número 4, ¿sí? Eso es que es tabulador, que los datos están separados por tabulador. Claro, porque ¿cómo se llama? Cuando uno toma datos, lo que hace el CATE, el programa que yo uso, pone tabulador para cambiar de una fila a otra, ¿no? Pero los datos, si están, lo que uno indica, aquí, que el dato está, el tipo de separación. En el caso, por ejemplo, que tú escribas los datos, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Note, el, y deja espacio entre medio, el pasador de espacio no, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Punto claro. En las cabeceras, claro, ¿sí? Eso es todo lo que aparece, que aparezcan las cabeceras, ¿no? Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, bueno, una vez generado las gráficas, podemos ver que realmente, perdón, podemos ver que es necesario a veces ver las gráficas, porque eso nos da alguna información, ¿no es cierto? Que no nos da los datos mirando, nos entrega mayor información la gráfica, nos puede indicar si un modelo es lineal o no. Yo no me atrevería, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una regresión, haría una regresión no lineal con una especie de parábola acá, por ejemplo, ¿ya? No una recta de regresión lineal. Entonces, da información sobre los datos, ¿no? ¿Qué hacer con los datos? Bueno, el, la, para dibujar, ¿no es cierto? Primero vamos a trabajar con el, eh, con el, eh, con las gráficas que están en la base de R, ¿no? Que son sin cargar ninguna librería, que están ya cuando uno carga R, están ahí, ¿no? En general todo empieza con plot, ¿no? Cuando le pongo el signo
Integración adelante me dice información de qué es lo que hace plot, ¿no? Y vemos que plot, si lo corremos, vamos a ver aquí por ejemplo, está en el paquete, en el default, el paquete graphics, está, por ejemplo, en plotting. Esto es la forma de usar el plot, ¿no? Entonces, primero la coordenada X, la coordenada Y, el type, el tipo, si queremos puntos, líneas, puntos y líneas, el título principal, el subtítulo, el XLab, ¿cómo se llama? El título en X, ¿no es cierto? La etiqueta en X, la etiqueta en Y, el aspecto, ¿ya? Y tiene bastante más que esto, ¿no? Además de esto están los parámetros también, ¿ya? Pero estos son con el conjunto elementos básicos que hay. Entonces vamos a trabajar con unas notas que encontré, porque también me parece interesante, porque esto, por ejemplo, el Red Tablet también puede leer archivos que están en un HTTP, ¿no? Voy a ver de dónde, control C, si uno encuentra a veces datos escritos en alguna página, voy a dejar de, y voy a compartir eh, el escritorio, ¿ya? Voy a abrir aquí y aquí voy a copiar no, ¿qué está? Esa es la página, lo que aparecía ahí dentro del comando, ¿no? Esta es una persona que tiene un conjunto de datos que se la saqué de aquí, ¿no? Entonces uno puede traer directamente de un HTTP, o sea, de un archivo, un conjunto de datos, ¿ya? La lee directamente desde acá, o si no, de aquí la copia en una, no sé, pues en Notebook y la graba como CSV, ¿no? Pero esto lo puse ahí para ver que en este caso lo que yo hice es sacar directamente desde aquí, de esta página que tenía ese conjunto de datos, ¿no es cierto? Esos datos, ¿no? Fíjese que aquí están separados por espacio, está la separación por espacio y están los decimales por coma, ¿no? Está usando la coma como decimal. Eso es lo que le estoy indicando acá. Y que me ponga las cabeceras, que es la primera, siempre la primera línea la considera como la cabecera. La primera fila, sí. Entonces cuando leo esto, ya me va a quedar que este es un conjunto de notas, que estoy suponiendo que son conjuntos de notas de control 1, control 2. Como este es un español, las notas ya van desde 0 hasta 10. ¿Ya? Así que si escribo las notas, son estas, ¿no? Ellos tienen varios tipos de colegios, ¿no es cierto? Tienen concertado público y privado, ¿no? El concertado es como el que nosotros tenemos acá, el equivalente claro, ¿cómo se llama? Ya que está desapareciendo ahora, Particular subvencionado. Subvencionado, claro, es subvencionado, Particular ¿no? subvencionado. Claro. Entonces yo estoy tomando de esa forma para trabajar con este conjunto de datos, ¿no? ¿Ya? Ya, esta cosa de aquí yo empecé a trabajar con esta, pero me iba a complicar, preferí trabajar con esto, ¿no? Aquí está repetido. Ya. Ya. Las notas, esto es lo que tengo anterior, que lo tengo repetido. ¿Ya? Esto lo vamos a cargar más adelante, porque todavía no lo estamos cargando, ese de ahí. También vamos a escribir las notas. Que le damos nota 09, nota 010, nota 10, ¿no? Entonces que la dibuje, ¿no es cierto? Esto lo había puesto recién porque recién había dejado par este parámetro, implica que divide la zona de gráfico en 4 gráficos, ¿no? Entonces lo que le puse aquí es ese parámetro para volver a que grafique solamente en un solo gráfico, ¿no? Entonces, si imprimo las notas,
notas, la nota, de nota el número, la 09 y la 010, acuérdense que le llamé notas a la base de datos. Si corro eso, eso es lo que más denota, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tiene poco sentido porque lo que está graficando es un poco la nota 9 y la nota 10, cómo están registradas. Entonces está registrando en el eje X la nota 9 y en el eje Y la nota 10, ¿no? Esto es un poco para explicarse un gráfico de gráfico scatter plot, que le llaman, ¿cómo se llama? La traducción de puntos, ¿no? Fíjese que aquí él asume que notas el nombre de la columna, es lo que le agrega acá, tanto aquí abajo, ¿no es cierto?, en el equivalente al X, y al Y en la columna. Y entonces, claro, si le escribimos, hacemos el mismo gráfico, pero le escribimos que el XLab es la etiqueta en X, notas P1, y la Y, notas de la prueba 2, supongamos que son dos pruebas. Entonces vamos a correrlo ahí. Y ahora el cambio que le hizo, que le puso notas prueba 1, notas prueba 2, ¿no? Notas, debería ser más específico, prueba 1. Prueba 1. Notas prueba 2. Voy a correrlo. Ahí aparece notas prueba 1, es lo que aparece aquí. ¿Ven? Ahora, en la otra, en este de aquí le voy a agregar, además de las notas de la prueba 1, la nota de prueba 2, le vamos a agregar un título, que es dispersión de notas, y un subtítulo, controles. Entonces, si hacemos correr este de aquí, son lo mismo anterior, solamente que ahora le puso dispersión de notas arriba y abajo controles, ¿ya? Bueno, uno le puede cambiar, en el caso que sea de tipo línea, por ejemplo, un gráfico, le puede cambiar los colores también, puede cambiar varias cosas de la que están aquí, ¿no? Si vemos en las funciones, ¿no es cierto? Son los tipos, los xlog. En este caso, si es logarítmica la base principal del xlog, el eje puede cambiar también en la forma de los ejes, puede cambiar también el color de la línea de punto, con col, ¿no es cierto? Si aquí agregamos el col, col igual rojo, vamos a hacer aquí. Vamos a tener lo mismo, pero con colores rojos. Uno puede cambiar en el plot, vamos a ver dónde está. Puede cambiar también el tipo de el tipo de punto, ¿no? Indicando si está dibujado. Se puede cambiar aquí el estilo, ¿no es cierto? El estilo de línea, en el caso que haya línea. Entonces uno puede cambiar varias cosas. Además tienen todo lo que significan los parámetros, ¿no? Con parámetros le puede seguir cambiando cosas. Yo diría que yo sigo el desarrollo de R hace 20 años atrás, ¿no? Y uno de los problemas que tenía el R es que cuando uno dibujaba, quería hacer un dibujo, estas líneas, cada vez le iba agregando más cosas aquí. Entonces se iba haciendo muy largo y uno de repente se perdía de aquí. Entonces después se empezaron a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, apareció que uno, por ejemplo,
le podría poner el título fuera del plot, ¿no? Entonces escribe el plot y después el título. Entonces, por ejemplo, si vemos este plot, ¿no es cierto?, que está acá, con el título. Claro. Entonces es lo mismo anteriormente, ¿sí? Notas prueba 1, notas prueba 2, el XLab y el YLab se dejó acá, pero ya se permitió que el título se pusiera debajo, ¿no? También se permitía que uno le pudiese agregar una línea. Por ejemplo, si hiciéramos la regresión, le agregáramos la línea después, ¿ya? Para evitar que esta línea de acá quedara muy grande como quedaba inicialmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra figura distinta. Vamos a ver, bueno, esta es una base de datos también bastante conocida, la Iceland. No, voy a escribir aquí, creo que es. Voy a escribir aquí, ¿no? Es una base de datos lo que tiene INMA, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es. Una base de datos de varios continentes o países, ¿no es cierto? Cuba, que da, la verdad es que no sé lo que está midiendo, eh, parece kilómetros cuadrados, algo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los elementos de un histograma, ¿no? Esto, cuando corremos ese símbolo, nos va a indicar cómo es un histograma, ¿no? Entonces, un histograma, este es el modelo que tiene, ¿no? El histograma, primero están los datos, los X, después los puntos donde corta las diferentes, a ver, las diferentes clases de los del histograma. Aquí aparece, siempre lo que aparece aquí cuando uno lee esto es el estándar, ¿no? ¿Cómo aparece si uno no le pone nada? Si uno no le pone ningún brick, aparece el sistema de Sturge, ¿no? Que el sistema de Sturge es un modelo para, dependiendo del número de datos, él calcula cuántas clases tiene que hacer para hacer el histograma, ¿no? Hay una fórmula que creo que es logaritmo de n, no sé, o n más logaritmo de n, tiene una fórmula para eso, ¿no? ¿Ya? Y un conjunto de valores, ¿no? Bueno, el main, el límite de x, el xlab, los ejes, el número de clases, si uno lo quiere establecer aparte, ¿no es cierto? Y generalmente hay una explicación qué es lo que obtiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí vamos a dibujar 4 juntos. Vamos a correr. ¿Por qué puse 2,22 aquí? O esto venía anterior. Creo que hay uno que está de más. Vamos a correr. Claro, ahí está esperando 4, por eso que, se quedó esperando los otros, ¿no? Entonces, esto es un histograma de los datos de estos que están acá, ¿no? Claro, hay mucho entre 0 y la mayoría tienen pocos kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar vamos a tomar solamente el histograma color gray y vamos a que ponga ¿cómo se llaman? Las etiquetas. ¿Sí? Aquí ya me parece que se me borró algo o borré algo que no debía. ¿Sí? Entonces, tomé el mismo histograma anterior, pero ahora le puse string, ¿no? Creo que le agregué en color gray, es el color, este es el color, ¿no? El color gris, y le está poniendo la etiqueta, ¿ya? Aquí le puso la etiqueta 2, 1, 1, 1, estos numeritos que están acá, ¿ya? Tenía esas etiquetas puestas.
Este no se nota mucho. A veces por eso es que uno lo que hace, aquí donde está dentro el histograma, aquí etiqueta true, y aquí sería bueno, por ejemplo, cambiarle edim igual es 11. Los límites de C, ¿no? Porque fíjese que el de arriba no se ve. Entonces lo voy a poner de 0 hasta el de arriba, voy a poner 45. Esto seguramente lo voy a dibujar abajo, ¿no? Vamos a ver qué lo dibujó abajo, sí. Pero ahora ya dibujó el 41 completo porque le amplié este largo que está acá, ¿no? Ahora voy a volver a ParaMFlow 1.1. Ya. Claro, porque había puesto esto de acá, ¿no? Aquí debería ser... Aquí vamos a dibujar de aquí. Ahí tenemos un histograma. Aquí tenemos otro histograma. Aquí tenemos otro histograma. Y aquí tenemos otro histograma, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar 4 histogramas. Voy a poner... no, pero está con OP. Voy a volver a 1 primero, por si acaso. Y voy a dibujar hasta aquí. Vamos a dibujar 4 histogramas y vamos a tratar de explicarlo. Bueno, aquí en estos 4 histogramas, estos son los dos que estaban anteriormente, ¿no? Este que está acá, ¿no es cierto? Que es el primero, que es el histograma directamente. El histograma donde le agregamos, como string, le agregamos las etiquetas, ¿sí? Están definidas de esta forma, ¿no? Después, aquí lo que hicimos, a diferencia del anterior, que como no le pusimos el número de, digamos, de columnas que lo vamos a dividir, la dividió por la fórmula que él tiene, que es la forma de Sturgeon, ¿no? En este caso le decimos que la divida en 12 partes, ¿no? Por lo tanto, este tiene 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6, 7, 8, ahí debe tener 12, ¿no? Perdón, este es el segundo, ¿no? No, el segundo, el primero está aquí. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a ver. 9, sí. Ese tiene 9. El otro tiene 2, este que está acá. Este ya tiene 2. Lo que pasa es que por aquí hay uno que están muy juntos. ¿Bien? Claro, hay unos que están en 0, sí. Sí. Y ahí le pusimos un color de... Ahí le cambiamos el color, ¿no? Le agregamos el color celeste, ¿sí? Light blue, que es celeste, y le pusimos borde. Le pusimos borde pink, ¿no? Rosado. Ah, se nota poco el rosado, ¿no? ¿Sí? ¿Se nota algo, no? ¿No le cambian aquí? Ah, ah, ya. Entonces, esto bueno, lo saqué, por eso que están escritos en inglés. Eh, en este caso, el otro histograma que está acá son que los anchos de las columnas no están equidistantes, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que los puntos de corte son 4 por entre 0 y 5, lo multiplica por 4, es el ancho que le da. ¿Ya? Entre 3, de la tercera a la quinta, la multiplica por 10. Pero aquí habría un traslapo, ¿no? Después la corta en 70, en 100 y en 140. No, claro. Porque si toma de 0,5, el primero lo va a cortar en 0, el segundo en 4 por 1 en 4, el tercero en... Ahí vamos a ver qué... Lo vamos a ver afuera. ¿Qué es esto? Para que lo veamos mejor. ¿No? Vamos a poner por acá. Ya. Claro, el primero es 4 por
los valores que hay entre 0 y 5, 4 por 0, 0, 4 por 1, 5, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Entonces llega hasta 20. Y después, entre el número 3 y el 5 lo multiplica por 10. Entonces primero 10 por 3, 30, el que está acá. Después por 4, 40. Después por 5, 50. Y después le agrega en CN 140, ¿no? Entonces él está estableciendo de diferentes tamaños el número de lugares donde va a cortar el histograma, ¿no? Después le pone un texto, ¿no es cierto? R es la media, densidad, conteo, ¿no es cierto? Claro, a este de aquí le pone India, ¿qué es lo que le puso? Este parece que no se le agregó. No sé si le agregué la última instrucción. Voy a volver aquí. Me voy a correr desde aquí hasta acá nuevamente. Hasta ahí. No lo veo. No, es que esto le puso la etiqueta y lo que le hizo aquí es le cambió los colores de la etiqueta. ¿Sí? Le puso como color de la etiqueta rojo. La etiqueta que está puesta acá, ¿no? El 1, el 5, el 3, todos estos valores que están acá. Bueno, la idea es que no tiene sentido que sean estos valores. Estos valores los está sacando del RCOM nomás, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos que ponerle nombres para que aparezcan los nombres aquí en la etiqueta. Lo que quiero decir es que a cada una de estas columnas uno le puede poner nombre, ¿no? Bueno, el bar plot, ¿no es cierto? Es, como usted se imagina, va a ser el gráfico de barra, ¿no? ¿Ya? Y también el bar plot tiene, igual que el anterior, ¿no es cierto? Eh, la, eh, la altura, el ancho, el espacio, ¿no es cierto? La altura. Siempre que abajo hay unos que son los que yo saqué de aquí, que son algunos ejemplos que están acá, eso es lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, bueno, está usando el GNP, ¿va? No, se me ha borrado el... A ver, esperen un poquito. Esta es una base de datos también, pero no sé si la base de datos se llama GNP. ¿Sí? Aquí está, Longley. Estoy jugando una base de datos aquí, que es la base de datos. Lo que pasa es que él tiene estas bases de datos están en la base de R, ¿no? Cuando uno carga R, se cargan todas esas bases de datos. Entonces, cuando uno hace partir R, esa base de datos que son relativamente estándar, ¿no? Entonces, GNP, este parece que es la cantidad de eh, población, años, empleados, ¿no es cierto? La verdad es que no me acuerdo de lo que era, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el GNP versus año, ¿no? Aquí está el GNP versus años. ¿Dónde está año? Está aquí, 1947 era 234.289. No sé si es la población, pero debe ser la población. Tendría que pedirle al nombre que me diga qué base de datos es, ¿no? Entonces, una forma es que puedo pedir que me forme ¿cómo se llama? El código de barras, ¿no es cierto? De GNP versus año y del dato anterior, ¿no? El dato que está acá. Y aquí me aparecen los valores sobre año, de año.
Eh, aquí, por ejemplo, en el segundo, el Cevine, les recuerdo que el Cevine, vamos a ver qué es lo que es, para explicar qué es lo que es el Cevine. Creo que de todas maneras lo vimos anteriormente. Voy a poner aquí para que mejor, para que no se pierda, para explicar qué es lo que es Cevine. Recuerden que el Longley, al ser una base de datos, tiene diferentes elementos, ¿no? Tiene todos estos que están aquí, que son ¿cómo se llama? Los nombres de las variables, ¿sí? Los campos. Y cuando aplicamos el Cevine, lo que hacemos es, estamos formando grupos solamente con esto, con empleados, desempleados y estos de acá. O sea, tendríamos eh, empleados, ¿dónde está? Aquí está empleados, desempleados y Fuerzas Armadas. ¿Ya? Si, si corremos eso, lo que obtenemos es employee no encontrado. No. El primero. Claro, es que dice de la base de datos nombre, ¿ya? Si lo quisiéramos poner, como aparece aquí, tendríamos que escribirlo así. Cevine de la Langley. ¿Lo escribí bien? No, es Longley, ¿está bien? Longley, ¿así? Está bien. Ya. Si escribimos signo peso, él me dice cuáles son las variables, ¿no? Entonces, el primero, ¿cuál era? Empleado, ¿no es cierto? Empleado, lo mismo que desempleado, y la tercera es Armed Forces. ¿Ya? Entonces, lo que hace es une esas tres columnas, ¿no? Entonces aquí tenemos solamente esas tres columnas, ¿no? ¿Ya? Lo que ocurre es que en este caso no necesita ponerle los valores porque está indicando que la data, o sea, los datos son de Longley. Entonces, de esos datos busca estas columnas, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es haciendo el código de barras, no sé, perdón, el gráfico de barras, ¿ya? Con esa columna. Entonces, al ponerla de esa forma, lo que va a hacer es lo va a hacer en forma apilada, la va a apilar, ¿ya? Eso es lo que hace, ¿sí? Siempre empezando por el de abajo, ¿no es cierto? Por el de acá. ¿Ya? Eh, bueno, aquí también podemos empezar a cambiar el color a cada uno de estos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estos son datos del Titanic, que también es un dato que, que escribí esta para arriba, para que lo veamos aquí. ¿Qué otra base de datos que tiene acumulada? Este me parece que es una lista, ¿no? Es una lista, claro, que tiene acumulado de las personas del Titanic por sexo, por la clase en que estaban, cuántos habían hombres, cuántas mujeres, eh, cuántas sobrevivieron. Tiene una información completa de los, de los, de los, eh, de los tripulantes del Titanic, ¿no? Esto es el mismo parámetro, ¿no es cierto? MFROW 2.1, y esto está estableciendo tamaños de los gráficos, ¿no? Eso es lo que hace esta instrucción que está acá, ¿no? ¿Ya? Si lo podemos hacer correr solo, va a afectar a lo que sigue. Bueno, aquí lo convertimos como data frame, ¿no es cierto? Acuérdense que estaba escrito de otra forma.
y le llamamos Titanic, y que me dé un resumen de eso, que me diga los datos. Y aquí en primera clase habían 8, habían sexos 16, la edad, cuántos sobrevivieron. Y aquí el summary siempre da la media, el cuartil de los datos. Ya, una alternativa al plot es el mosaico, que alguna vez se ocupó, pero la verdad es que ya casi no se ocupa. Aquí no me apareció porque estaba el XT está definido acá, no lo tengo que definirlo acá primero, y ahora lo defino ahí. Ya. Creo que lo ponen en esa forma, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un bar plot. Yo quiero avanzar un poco rápido, porque queda poco tiempo. Bueno, ustedes se pueden meter ahí, hay gráficos para hasta para aburrirse, ¿no? Con diferentes formas uno puede definir. Pero nuevamente, últimamente se está ocupando la librería ggplot porque de alguna forma, de la misma forma como ocupamos el dplyr, en que íbamos poniendo por, eso se llama los pipes, ¿no es cierto? Las tuberías, uno la va poniendo por capa, ¿no? Va haciendo una capa, después otra, después otra, después otra, ¿no? Entonces la idea es que últimamente se ha puesto más común escribir. ¿Se acuerda cuando lo hicimos acá? Que vamos arriba, por aquí, a ver qué es, por aquí, que escribíamos de esta forma, y yo le dije que de repente en el plot empezaba a aparecer muy largo lo que estaba acá, y después se empezó a tratar de escribir primero el plot, después el title. Entonces, esa es la idea que hay en el fondo en la librería ggplot, ¿no? Esta librería, ¿ya? Eh, me va a permitir entonces dibujar de otra forma los gráficos, ¿no? Voy a correr algún plot para que, aquí hay varios plots, estoy buscando este de aquí, esta instrucción que está acá, para que aquí me dibujen uno solo y no me dibuje por parte, ¿no? Esta librería ggplot se funda en que uno va escribiendo lo que quiere en el gráfico por capas, ¿no? Esta es otra librería, se me fue esto de aquí, esta es otra librería muy usada, que es una librería que creo que la vimos en la clase pasada también, que es un conjunto de flores, ¿no? ¿Sí? Que van en la longitud eh, bueno, el pétalo, el ancho de la longitud del pétalo, y esto creo que es el tallo, ¿no? El tallo y el pétalo de ciertas especies de arbustos, ¿no? Entonces, iría unos datos, bueno, con eso hay que tener cuidado también a veces, conocerla, porque ustedes se dan cuenta que si me basta con poner iris para que me aparezca esto inmediatamente, porque están en el base. Hay veces que puede haber conflictos porque uno usa una palabra que ya está en la base del R, ¿no? Entonces, eh, el, el ggplot funciona para dibujar, pero en la idea de que va dibujando, va haciendo por capa, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por la segunda, un poco por razones de tiempo. Yo le voy a llamar P, voy a hacer iris, X, voy a dibujar esto es el tallo, el ancho del tallo versus la longitud del tallo, ¿no? Voy a separar un poco ahí. ¿Ya? Incluso voy a sacar el color especie, ¿no? Lo voy a poner después. Voy a ponerlo así. Entonces, si yo hago correr esto, bueno, no aparece nada, no tendría que ser, le llamé P a esto que está acá, le puse un nombre, si lo corro, no aparece absolutamente nada, ¿ya?
Entonces, porque aquí nosotros lo que hicimos es solamente la primera capa, ¿sí? La primera capa es que vamos a hacer un gráfico con los datos de iris y este de aquí es la primera, lo que se llama la estética. Vamos a escribir en el eje X el ancho del tallo, ¿no es cierto? Y en el eje Y la longitud del tallo y este también lo vamos a sacar, porque después lo vamos llenando de a poco. ¿Sí? Es que el de arriba es que es medio perdido. ¿Ya? No, es que, disculpe un poco, esto lo voy a limpiar antes de pasar. Yo puse este que está acá, ¿no? Entonces, el tema es que esto me dio este valor que está acá. ¿Ya? Algo hice mal. Ah, no, aquí está. El primer plot es el que está aquí. Voy a borrar. Es desde aquí hacia abajo. Entonces, la primera capa que yo puse es simplemente decirle qué es lo que voy a dibujar en el eje X y Y, pero todavía no le he dicho qué es lo que voy a dibujar. ¿Cómo lo voy a dibujar? Entonces, en la segunda parte, lo que hago es le agrego la geometría. En la geometría lo que voy a hacer es lo voy a agregar qué tipo de gráfico yo quiero hacer. ¿Ya? En este caso, le estoy haciendo gráfico de puntos. ¿Ya? Vamos a dejar esto. Voy a hacerlo por parte primero para indicar qué es lo que hace cada una de ellas. Esta se la vamos a sacar también. Control X, Control V. Entonces ahora le estoy diciendo al gráfico que tenía anteriormente, que esta es la forma que se usa, al mismo P, lo voy a llamar P de nuevo, pero ahora le estoy indicando cómo va a ser el gráfico, que va a ser puntos. Entonces cuando lo corro, y hago correr el nuevo P que tengo aquí, me va a dibujar puntos. ¿Sí? Ahora yo le indiqué que lo que estoy dibujando es el punto, ¿no? Ya. Y en puntos, yo le puedo hacer una indicación aquí, por ejemplo, como la estética de los puntos. Primero, voy a escribir la estética de los puntos, que voy a copiar este de aquí, ¿no es cierto? Control C, y lo voy a poner acá, Control V. Lo que le estoy indicando con esta es que ubique las formas según la especie. ¿Qué es lo que me va a hacer si yo corro esto? Es que lo que me está corriendo es que ya me agrega una leyenda acá y me usa distintas simbologías dependiendo de la especie, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le gustaría agregar a usted ahí, no? Por ejemplo, aquí me gustaría agregar el color. Espérese un momentito que... Déjenme ver qué fue lo que había eliminado. Ya. Ya. Si le agrego aquí que en el P, en el que tengo acá, le agrego que quiero que los valores, ¿no es cierto?, dentro de la estética, que me ponga como colores
lo ubiques por especies. Que le aclaro que eso viene de en Iris, cuando nos hacemos correr, aquí abajo, es el nombre que tiene la diferente especie que están acá. ¿Sí? Aquí. Entonces voy a hacer correr esto de nuevo. Mi primer P debería haber agregado aquí, ¿no? Esta parte de aquí debe ser agregado aquí. Es. Ya. Vamos a correrlo de nuevo, ¿no es cierto? A ver. Sí, hay un problema aquí. Dice primero, este no. Vamos a empezar de nuevo, ¿no es cierto? Vamos a correr esto. Ya. Mi primer P está aquí, ¿no? Es ese. Ahí no hay nada, porque no hay nada dibujado. No le he dicho qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí hay un paréntesis más, parece. Ahí. Ahora, en la segunda le puse que lo haga de punto, ¿no? La gráfica la haga de punto, ¿no? Si pongo el nuevo P de acá, para verlo, lo que está haciendo es poniéndole distintos colores dependiendo de la especie, ¿no? ¿Ya? Ahora, después a lo que yo tengo aquí, le voy a agregar el X, la etiqueta en X y Y, ¿no? En X le voy a agregar el ancho del pétalo y la Y el longitud del pétalo, ¿no? Entonces ahora mi nuevo P está aquí. ¿Ya? Si ustedes lo ven, ahora está apareciendo la especie, el tipo de especie ya con diferentes tipografías. Primero es un círculo, después un triángulo, después un cuadrado, pero además con distintos colores. Ya. Enseguida le puedo agregar un título, ¿no? Entonces ahora a la P anterior le voy a agregar un título, se escribe como GG título, el ancho versus el largo y un tema de título, ¿ya? Esto puedo no hacerlo agregado, lo voy a agregar primero, voy a agregarle solamente el título. Entonces mi P con el título. El título aparece ancho versus largo del pétalo, arriba, ¿lo ven? Pero uno de los problemas que tiene es que no está centrado, ¿no? Entonces, si ahora lo corro con esta instrucción que está acá, mi nuevo P está centrado, ¿sí? Ahora, le voy a agregar otra capa más. Esta capa de aquí, la Geom Smooth, es... Bueno, esto los suavizamientos de datos lo vamos a ver más adelante, no sé, esto con más detalle, ¿no? Pero el suavizamiento es va por el método de
el LM, que es el modelo lineal. Lo que hace el Geom Smooth, en este caso lo que va a agregar la recta de regresión lineal. Entonces, al anterior gráfico le vamos a agregar una recta de regresión lineal. ¿Ya? Claro, aquí no sé cómo lo va a dar porque se lo va a tener que dar por cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí aparece la recta de regresión lineal de cada uno de los gráficos, ¿no? A veces la recta de regresión lineal y sombreado la forma que tiene. Esta forma están diciendo qué tan concentrados están los datos, ¿no? Esto implica que los datos están con una dispersión mayor y esto indica que están con una dispersión menor, ¿no? Y después le voy a agregar otra capa más, un facet, ¿no? Los facets es cómo nosotros vamos a agregar, de qué forma podemos ubicar los gráficos. Por ejemplo, lo que hace el facet en este caso es separar, el grid separa, este gráfico lo separa en varios gráficos, ¿no? Bueno, en este caso en tres, porque hay tres elementos, ¿no? La acetosa, la versicolor y la virgínica, ¿no? Tres tipos de arbustos, ¿no? Lo va a separar, si nosotros lo corremos, mi nuevo P es de esa forma, ¿sí? Entonces, ahí uno puede ver para cada uno por separado, para no tener todo en el mismo valor, ¿no? Explico lo que aparece aquí, ¿no? Aparece que esto significa digamos, ese tilde, no sé cómo se llama esa que está arriba de la ñ, siempre se me olvida el nombre de eso, que va a ser por diferentes especies lo que lo va a hacer, ¿no? Y, y esto significa que lo va a hacer eh, va a ser tres columnas, ¿no? Si yo esto lo pusiera al revés, si pusiera especies antes, eh, um, a ver, si yo hago un cambio aquí, déjenme ver cómo tendría que ser. Um, si es que no. Entonces ahí lo va escribiendo así, ¿no es cierto? Como tres filas con los datos, ¿sí? Entonces, si pongo especies antes del punto, después del punto lo va a hacer o por fila o por columna, ¿no? Entonces, la idea de la librería ggplot es que uno va cada vez poniendo una capa distinta, ¿no? Le va agregando algo nuevo al gráfico, ¿sí? 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 Ah, sí, yo te entiendo, sí, 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 claro, al final, sí, claro, sí, sí, tienes razón, tienes razón, puede haber coleccionado, no, lo que pasa es que él entiende que estoy haciendo un cambio sobre la misma, le estoy agregando el mismo facet, ¿no? ¿Entiendes? Le estoy agregando la misma instrucción, si hubiera otra instrucción ahí podría empezar a tener problemas, ¿no? ¿Sí? Por último, ya estamos con poco tiempo, es que aquí hay otro, por ejemplo, otro paquete que se llama el Plotly, ¿ya? Voy a instalarlo, ¿no es cierto? Eh, bueno, está encargado ya.
Bueno, esta librería no sé si la tenemos cargada ya, creo que la cargamos antes, ya, pero si no. Entonces aquí vamos a hacer un ggplot, ¿no es cierto?, de la base GrandMiner, filtrado por año en ggplot. Me voy a explicar, y aquí hay este tema, los temas, este tema BW es un tipo eh, de, ¿cómo se llama?, de paleta de colores, ¿no? Después podemos explicar un poquito, yo creo que nos quedamos un poquito cortos en esta clase, pero en la próxima clase interesante podemos explicar algunas cositas más de eso, ¿no? Lo que tiene interesante esto que está acá es que te hace también un gráfico, ¿no? Pero ese gráfico es un gráfico interactivo. Es decir, nosotros, por ejemplo, este es un gráfico, acuérdense que esto era de los países que tenían que ver ingreso per cápita, población. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, aquí, ingreso per cápita, aparece todos los valores que aparecen aquí, aquí. La población, ¿no es cierto? El size es el tamaño del círculo, tiene que ver con la población, el tamaño de la población, ¿ya? Y el color, según el color del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a aparecer cada información sobre el color del país. Si, por ejemplo, aquí podemos decir, en vez eh, de país, poner continente, entonces voy a correrlo de nuevo para evitar cosas. Ahora es el tamaño del continente, por eso que hay solamente África, América, Asia, Europa. Entonces, por ejemplo, aquí me da el ingreso per cápita, la esperanza de vida, la población del continente. Claro, aquí no podemos saber de qué país estoy refiriendo y no aparece el país. Pero uno puede hacer gráfico interactivo relativamente simple, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que se vaya a la librería de R, que yo voy a pararla a compartir esto, voy a compartir en la pantalla, ¿ya? Voy a compartir. Eh, eh, Creo que lo comenté la otra vez, Graph Gallery. Entonces, por ejemplo, todas las de ggplot 2, lo que pasa es que me aparecen un montón de avisos comerciales ahí, aparece un conjunto de gráficos, ¿no? De tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo este gráfico de acá, la gracia es que me aparece el gráfico y me aparece cuál es la librería que hay que cargar y también ¿cómo se llama? Claro, entonces, por ejemplo, cuando estas dos librerías están cargadas, si yo me trajera todo esto que está acá, ¿no es cierto? Control C, ahí me genera los gráficos solo, ¿no? Y lo pego acá, lo pego aquí al final, Control V, entonces ahí me genera la data y me pone los valores. Si corro acá, me debería haber dado la gráfica. ¿Por qué no me lo dio? ¿Por qué no me grabó todo? Parece que no pasé todo. A ver, voy a volver. Dataset. A ver, ¿dónde está? Sí, porque no está dibujando, no, en ninguna parte está diciendo el nombre, el data frame, valores, dataset. Ah, voy a este de aquí, ¿no? Sí, justamente ese no está ¿no? Ligeramente están todos los datos, ¿eh? Usando por packet, aquí está, ahora sí. Le decía, eh, voy a copiar todo hasta aquí, Control C,
Control V. Bueno, ahí puse este gráfico que está ahí. No sé qué gráfico agarré. ¿Ya? Claro, agarro este gráfico que está abajo, ¿no? ¿Dónde está el gráfico que yo quería? Este que está acá. MPG. Ah, aquí está. Creo que es este. Usando las medianas, usando las mismas situaciones por grupo. Control C. Ahí me da la gráfica que habíamos visto recién, ¿sí? Entonces uno ve los gráficos y ya sabe cómo funciona. Por ejemplo, en este gráfico de acá está usando la base de datos MPG, que es una base de datos de la base de R. Aquí la mutate, ¿se acuerda que está cambiando algunos valores? Que lo ocupamos en el recién, en el archivo anterior. Después el ggplot. Aquí está escribiendo, ordenando. Aquí IHWI, el que aparece aquí. Fill está llenando, las clases están llenas, o sea, está con color dentro. Después le agrega legión plot, dice que la geometría va a ser un box plot, que es un gráfico de barra. En X va a estar las clases, aquí. En el tema, la leyenda, composición, sin posición, ¿no? La posición de la leyenda no la está poniendo, ¿no? Y el XLab no hay nada, ¿no? ¿Sí? No puso nada en XLab. Aquí puede agregar XLab y así. Entonces la idea es que cuando uno quiere graficar, lo que yo hago es trato de buscar un gráfico y lo tomo y después le cambio la base de datos, le cambio lo que quiero. Entonces, generalmente eso es lo que hago. Tomo uno porque, evidentemente, si ustedes tratan de hacer esto, se lo venden bien, a los 2 meses ya tienen que recordarse de nuevo. Entonces, uno tiene algunos gráficos que habitualmente usa y le empieza a hacer los cambios a partir de eso, ¿no? Esa es la forma de graficar que tiene el R y en los gráficos, los nuevos gráficos, digamos, ggplot2. Entonces yo les recomiendo que vayan a la galería, eso, ¿no? Que ponen R Graph Gallery, ahí tienen gráficos para aburrirse, ¿no? Aquí hay un cuadro, no sé lo que se está viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ya, lo que está aquí, ¿no? Aquí hay un conjunto de gráficos, ¿no? Gráfico de pie, estos son dendogramas, esto es bastante útil en algunos casos, gráficos de barra, ¿no es cierto? Esto gráfico de distribución, ¿no es cierto? Densidad plot, entonces uno se mete en cualquier gráfico y lo que tiene es el código del gráfico, ¿no? Aquí está la mayoría de los códigos, ¿sí? Y esa es la forma como una gráfica en R, ¿no? Pero tiene una gran cantidad de gráficos, puede llenar de gráficos cualquier. Si uno quiere hacer una presentación, tiene un gráfico hasta para aburrirse. ¿Bien? Dime. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un editor de texto? Sí. Que yo le dije que hicieran el TextMaker. Esas dos cosas. Claro, claro, porque yo voy a instalar el TextMaker para que tengamos lo mismo posible. Necesitamos algunas cosas. Ahora, evidentemente, de LaTeX no vamos a ver mucho. Si una cosa mínima es porque queremos ver cómo trabajamos con R y LaTeX. ¿Ya? Y ya, bueno, ya estamos pasados ya, entonces me despido hasta la próxima clase, a los que aguantamos hasta el final especialmente. ¿Ya? Súper pasado, pues Miguel, súper Sí. pasado. Sí, ya, bueno, ya, está bien, ya. Chao, chao.
Chao. Ya, hasta la próxima clase. Chao.